El Cerro del Ahorcado. Se cree que donde una persona muere ahorcada, su energía sigue allí y éstas influyen en el entorno, ya sea para bien o para mal. Esto es lo que ocurrió en el Alto, donde había un gran árbol. Varias personas se habían ahorcado allí, en su mayoría jóvenes. Lo más extraño del tema es que todos eran jóvenes normales, sin problemas de depresión o cualquiera de estos de personalidad. Solo decidían de un momento a otro subir al Alto y ahorcarse. Las autoridades pedían más controles con sus hijos. El sacerdote llamaba a cuidar de sus almas, ya que el demonio estaba entre nosotros. Un tema particular de quienes se ahorcaban es que antes que esto ocurriera en algún momento habían subido al cerro. Los jóvenes lo hacían como una diversión, como tratando de ir contra las reglas, ya que el sacerdote y los padres lo prohibían. Mi hermano menor tenía 15 años y yo sabía que había subido a dicho lugar. Me lo contó como si del secreto mejor guardado se tratara. Le di un buen regaño, y no porque creyera que en aquel lugar vivía el demonio como decía mi madre, más que nada era porque tenía que llevarle la contraria a mi mamá. Él sonrió y se fue a su habitación. Se sentía grande por haber subido al cerro. Voy a la cocina por un vaso de agua y encuentro a mi hermano de pie frente a la nevera. Parece dormido o sonámbulo. Antes no le había pasado. Está ahí parado como ido. Tomo agua y me quedo esperando a ver qué es que le pasa. Da unos pasos y se asoma por la ventana. Desde allí no se ve el cerro del que hablamos, pero sí es en esa dirección. Sonríe con una cara de locura que antes no le había visto. No sé por qué en ese momento pensé en el cerro y lo que decían de él. Otra cosa es que todos quienes se ahorcaban lo hacían pasada las 3 de la madrugada. Simplemente salían e iban y se ahorcaban. Eran las 3:15. Él seguía allí mirando como perdido. Lo vi cuando intentó subir a la ventana y salir. Lo impedí. Él volvió en sí. En primer momento se mostró sorprendido, pero después se apaciguó y simplemente dijo que había ido por un vaso de agua. Efectivamente llenó un vaso y lo tomó. Caminó a su habitación mientras yo me quedé en la cocina. Lo vi entrar en su cuarto y también como me miró por el rabillo del ojo. Él era consciente de la atracción de ese lugar. ¿Qué podía hacer? Vigilarlo sin decir nada a mis padres para no preocuparlos. Todos los días dejaba mi despertador a las 2:50. Efectivamente, él a las 3 salía a la cocina y se le iba el conocimiento mirando ese lugar. Por la ventana o la puerta siempre intentaba salirse. Él como si nada decía lo mismo y se iba a dormir. Una madrugada que no escuché el despertador, abrí los ojos, ya eran las 3:10. Me puse de pie enseguida y fui a la cocina. Él no estaba, pero la puerta trasera estaba abierta. Sin pensarlo salí corriendo tras de él. Yo sabía a dónde iba. A eso de unos 300 metros antes de llegar al gran árbol lo vi. Caminaba con sus manos por delante como si un imán lo jalara. Al lado del árbol había alguien más. Era un joven alto y muy bien vestido. Con su mano derecha señalaba el árbol, mientras con la izquierda entregaba algo. Al principio no pude ver lo que era, pero cuando mi hermano la fue a recibir, pude ver que era una cuerda. Dios mío, en verdad había algo en ese árbol y era malvado. Cuando vi aquello le grité, ¿qué le va a hacer a mi hermano? Lo que sucedió en ese momento aún no me lo puedo explicar. El hombre y la cuerda se volvieron polvo y desaparecieron. Mi hermano cayó al piso en un pequeño desmayo. Cuando yo llegué donde él, estaba consciente. En su cara todo el tiempo que fue allí tenía una sonrisa, pero al yo tomarlo en mis brazos me miró con tristeza. Me dijo una frase que aún hoy día me retumba en los oídos: déjame ser feliz. Lo llevé a casa como un niño pequeño de la mano. Al llegar desperté a mis padres y les conté lo que estaba ocurriendo y en especial lo de esa madrugada. Ellos confundidos y enojados conmigo por no haber hablado del tema. Ese resto de madrugada no se durmió más en casa. Al primer rayo de sol estábamos en la iglesia hablando con el sacerdote. Por cada frase que yo contaba de lo ocurrido él se echaba miles de bendiciones. Al final dijo: es el demonio, no hay duda. Mientras esto ocurría mi hermano estaba ahí a nuestro lado, pensativo, no hablaba de lo ocurrido. El sacerdote se quedó pensando un buen rato. Al final se puso de pie, volvió y se echó 3 bendiciones y dijo: hay que arrancar el árbol. Ese era un árbol tradicional de nuestro pueblo, un árbol de algarrobo. Las personas no habían permitido que lo cortaran, ahora menos arrancarlo. Pero esa mañana desde el púlpito el sacerdote contó la historia de mi hermano sin decir de quién se trataba. Los hizo entender que el demonio era quien llevaba a los jóvenes a cometer ese acto de locura. Los convenció y efectivamente varios hombres, incluido mi padre, el sacerdote y yo, estuvimos en dicha labor.
lo que encontramos nos sorprendió. En la raíz del árbol habían restos humanos, muy antiguos porque estaban ya bajo las raíces de un árbol tan antiguo, se conservaban porque estaban envueltos en algo que parecía plástico, eran 3. Se debió llamar a la policía y a médicos forenses para hacer el respectivo trámite legal. Quienes pudieron ser esos 3 personajes nadie lo sabía y quién sabe si algún día se sabrá. Los jóvenes no volvieron a ahorcarse, para desgracia nuestra mi hermano no volvió a ser el mismo. Ahora es un joven triste y siempre vive pensativo. Hay momentos que me mira con sus ojos ya sin luz de alegría y me dice, me robaste la felicidad.